Tras 11 días de manifestaciones en las cuales diversos gremios han adherido a las demandas sociales, el Colegio de Profesores no ha estado exento de esto. De hecho, formaron parte del llamado paro nacional durante esta jornada. Claro, sin embargo, hay establecimientos que han retomado las clases. También algunos alumnos del cuarto básico deberían rendir la prueba CIMSE, la cual fue suspendida. ¿Cuáles son las decisiones y acciones que va a tomar el gremio? Es lo que queremos conversar a esta hora junto al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, el balance respecto de lo que ha ocurrido, ya son 10, 11 días de manifestaciones, hemos visto la respuesta política del gobierno, desde el cambio de gabinete hasta otras propuestas. En términos generales, ya vamos a ir a lo particular, ¿cómo lo están evaluando desde el Colegio de Profesores? No, nosotros estamos junto con muchísimas otras organizaciones, gremios y de diverso tipo, más de 90 en unidad social, y nuestra evaluación es pobrísima respecto a la respuesta del gobierno. De ninguna manera se está dando cuenta el gobierno, está recogiendo, como dice en el discurso, dice que hemos escuchado, pero cuando uno ve que hace un cambio de gabinete, que en el fondo son un cambio de sillas musicales, digamos, porque cambian de una silla a otra, no cambia la agenda tampoco, porque el presidente anuncia, junto con el cambio de gabinete, anuncia seguir con la misma agenda. ¿Ustedes esperaban que la salida de la ministra Cubillos? Nosotros esperábamos la salida de la ministra Cubillos porque ella representa exactamente aquello que está hoy día cuestionado por la ciudadanía. Ese estilo arrogante, ese estilo prepotente, ese estilo de no escuchar. Ella tiene conflicto con nosotros, con los estudiantes, con el Consejo de Rectores, con los diputados y senadores de la Comisión de Educación. No se lleva bien con nadie de educación porque tiene ese estilo absolutamente distante. El estilo de la cota 1000 hacia arriba, digamos, donde se reúnen solo entre ellos. Y por supuesto, el profesorado está muy molesto. Nos parece una muy mala señal que se diga en educación, que es una de las principales demandas de la calle hoy, en este estallido ciudadano, digamos, en este clamor, en este Chile despertó. Lo que más se escucha tiene que ver con educación, salud, previsión. Y en educación, por tanto, una de sus áreas centrales, la señal que da el gobierno es que va a seguir haciendo exactamente más de lo mismo. Es una pésima señal. Más allá de lo que hemos escuchado en los discursos de los ministros, donde hacen este llamado al diálogo y de escuchar a todos aquellos que están planteando demandas en estos momentos. Sí, pero en los hechos eso no se concreta, porque junto con anunciar el cambio de gabinete, el gobierno, el presidente, en su discurso, señala que va a seguir con la misma agenda que estaba. En la mitad de semana anunció un paquete de medidas. Y la respuesta de la ciudadanía fue la marcha del viernes, no solo en Santiago, porque fue por todo Chile. Sí. Millones de personas en las calles. Y él le hace un cambio de gabinete y ratifica exactamente la misma agenda. Entonces, claro que no está escuchando, más allá del discurso, más allá de la verbalización, la retórica, en los hechos no está escuchando. Tendría que haber retirado el proyecto de reforma previsional, tendría que haber retirado el proyecto de reforma tributaria, que son dos que van totalmente a contrapelo de lo que la ciudadanía está demandando hoy día. Lo que pasa es que ahí hay nuevos ministros, hay que ver todavía cuál va a ser la decisión que van a tomar en ese sentido. Bueno, pero podría, si hubiera esa voluntad, tendría que anunciarse ya. Si hoy día está la gente en las calles, hoy día está el conflicto en pleno, ¿cuánto pretende esperar? Este reaccionar en cámara lenta, además, que tiene el gobierno, va 3 días atrás en cada una de las reacciones que tiene. Entonces, la ministra Hood se ha sabido ahora que antes de la alza del pasaje parece que dijo dentro del gobierno, no, esta alza no, dejémosla sin efecto. Pasa lo que pasa y varios días después la dejan sin efecto. Mario, pero desde el Colegio de Profesores, ¿hay algo de lo que haya hecho el gobierno que ustedes valoren? No, a un conflicto tan global y tan profundo uno tiene que esperar medidas profundas. Si vamos puntualmente, uno podría decir aumentar el pilar solidario, que es absolutamente insuficiente, nunca nos vamos a oponer. Uno podría decir la modificación del Fondo Común Municipal, que sea más redistributivo, uno tampoco nunca se va a oponer. Pero obviamente, si uno empieza a analizar medidas puntual por cada una de ellas, el balance es absolutamente negativo, absolutamente insuficiente. El término del estado de emergencia, la salida del ministro del Interior. La salida del ministro del Interior yo creo que era algo insostenible desde la muerte de Catrillanca. Ojo, cuando asesinaron al comunero Catrillanca, que fue un dolor, una herida para todo Chile, en ese momento debió salir meses, un año más o menos, manteniéndolo en un ministro del Interior totalmente cuestionado, un halcón en su forma de encarar todo. Y claro, ahora sale en medio de esta crisis y vuelve a lo mismo que dije recién, o sea, esas reacciones tan lentas y tan fuera de tiempo que tiene el gobierno. Yo le quería preguntar también por el impacto que esto tiene no solo en el magisterio, sino que también en los alumnos, en diferentes niveles. Ya decíamos, se ha postergado la prueba CIMSE, hay algunos alumnos que siguen estudiando para una prueba de selección universitaria que se debiera rendir en 20 días más, está fijada para la tercera semana de noviembre. ¿Cuál es el impacto que toda esta movilización también está teniendo en ellos, digamos, y en su proceso de enseñanza y de aprendizaje? Por supuesto que tiene impacto. Por de pronto, yendo a lo más puntual, nosotros estamos pidiendo al Consejo de Rectores que postergue la fecha de la PSU.
La ¿Para PSU, cuánto? nosotros creemos que tendría que correrse a lo menos para el mes de diciembre o incluso enero, eventualmente, si esto no tiene suficiente tiempo, porque hoy día tecnológicamente las bases de datos y todos aquellos sistemas de procesamiento de información que permiten perfectamente que eso procese en pocas semanas. ¿Por qué correrlo para esa fecha? Porque uno podría decir, a lo mejor los estudiantes se están preparando para la prueba en sus casas, aprovechando el tiempo en que no han ido a clases. ¿Qué otros trastornos genera en cuanto al año escolar? No, yo creo que no. O sea, primero no creo que se estén preparando en condiciones normales. Incluso los que están en preuniversitario seguramente en estos días no han podido asistir con normalidad, digamos. Entonces, no creo que esté la situación normal ni en términos operativos ni en términos psicológicos. Y claramente nosotros hemos trabajado en estos 2 días, ayer y hoy, en los colegios donde volvieron los estudiantes. Hemos trabajado con ellos, cabildos, hemos trabajado adaptado a su situación de estudiantes, con los apoderados también. Hemos hecho una labor pedagógica de incorporarlos también, que obviamente están incorporados, sobre todo los estudiantes de enseñanza media, ni hablar de cómo están incorporados todo este proceso, pero incluso con los más pequeños también, el tratar de que ellos puedan comprender lo que está pasando. Que ellos puedan entender por qué sus padres protestan, por qué sus vecinos salen a la calle y tocan las cacerolas, por qué las imágenes que ven en la televisión, algunas de ellas terribles, que por supuesto en un niño pequeño pueden tener un impacto muy grande. Tratar de explicar desde el punto de vista pedagógico, que es lo que nos corresponde a nosotros como docentes, pero también desde el punto de vista ciudadano. Desde el punto de vista de la ciudadanía es muy importante que nuestros niños y jóvenes entiendan bien qué significa un despertar, cuáles son las obligaciones que tiene un presidente, cuáles son las obligaciones que tiene una clase política respecto de esto, por qué la gente no está conforme. Son preguntas que los niños hacen. Los niños preguntan directamente por qué hay tantas marchas en la inocencia del niño, estoy hablando del más pequeño. Disculpe, ¿y respecto del CIMSE? Respecto al CIMSE, nosotros hemos llamado hoy día derechamente a boicotear el CIMSE. Voy a ser intencionalmente duro en la palabra. ¿Por qué? Porque el CIMSE es expresión de aquello que hoy día se está rechazando en la ciudadanía. La mercantilización de la educación tiene como una de sus herramientas centrales el CIMSE, que es una prueba cuantitativa, estandarizada, igual para todo el país, que no recoge las particularidades ni la apropiación cultural de un sector, no recoge las diferencias sociales. ¿Pero el problema es el instrumento o el uso que se le da a ese instrumento? Ambas. El instrumento no es el adecuado. Una prueba censal, estandarizada, igual para todos, cuyos resultados además vienen con un desfase de 1 año. Es decir, si a mí me dicen, mira, el resultado le va a servir para su cuarto básico que usted está trabajando, profesor, cuando en 1 año más me van a dar el resultado, a lo mejor el curso ya ni lo tengo conmigo. ¿Y de qué manera entonces se podría ir evaluando cómo va la enseñanza en cada uno de los colegios, si acaso se va avanzando o no? Se tiene que llegar a maneras de evaluar el desarrollo de nuestra educación con instrumentos multisistémicos que den cuenta de la complejidad, de la heterogeneidad del estudiantado chileno y mucho más cualitativas. Mucho más cualitativas. Las pruebas cuantitativas estandarizadas finalmente son herramientas de segregación. Finalmente, ¿sabe para lo único que sirve el CIMSE? Es para categorizar los colegios y cerrar colegios. Finalmente, si vamos a términos prácticos de qué sirve, es un verdadero bullying que se hace a las comunidades educativas, la presión que se hace a los estudiantes por rendir en el CIMSE, el agobio al que han sometido estudiantes y profesores. Yo creo que hoy día la gente está en condiciones de entender que ese es un instrumento del mercado educacional más que un instrumento pedagógico. ¿Y cómo se evalúa la labor docente también? Porque hubo, recordemos, digamos, una larga discusión al respecto y algunos consideraban que este tipo de pruebas también es un sistema de medición no solo de cómo están aprendiendo los alumnos, sino que también cómo están enseñando los profesores. No, eso está absolutamente acreditado por la investigación, que no da cuenta necesariamente del trabajo docente. El factor que más influye en el rendimiento de una prueba estandarizada como esta es el factor socioeconómico, que es la condición cultural de los estudiantes, la condición familiar, la condición ambiental de ellos. Ese es el factor más decisivo. El profesor hace un esfuerzo, por cierto, por compensar aquellas diferencias, pero esta prueba estandarizada no da cuenta de esos esfuerzos. ¿Y los exámenes internacionales, la prueba PISA, entre otras? También son pruebas fuertemente cuestionadas hoy día, fuertemente cuestionadas. Yo he estado en congresos internacionales en los últimos 2 años, donde esas pruebas tienen exactamente la misma crítica que se tiene respecto al CIMSE. Estoy hablando de investigadores de universidades como la Universidad de Barcelona, Universidad de California, que están cuestionando precisamente que la educación haya tenido toda esta lógica estandarizada, toda esta lógica más bien como si fueran procesos productivos, como si educar fuera un proceso productivo donde hay que producir rendimiento. Eso está absolutamente cuestionado hoy día entre los investigadores. Sí, uno de los argumentos que entregan quienes defienden este tipo de pruebas es que esto le permite generar información para las decisiones que tomen los padres y los apoderados respecto a en qué colegio pueden estudiar sus hijos. Sí, pero esa es una información distorsionada. Esa es una información distorsionada porque usted supone que un colegio que tiene 320 puntos en el CIMSE es excelente y un colegio que tiene 280 puntos en el CIMSE es más malo. Y no necesariamente es así. Depende de lo que usted quiera entender como buena educación.
Para producir los 320 puntos en el CIMSE, a lo mejor se dejó de formar integralmente a los estudiantes y solo se les enroló hacia las pruebas estandarizadas, a lo mejor se seleccionó, a lo mejor se descremó. Hay colegios que estos top en rendimiento que si hay CIMSE en octavo básico, en séptimo básico, descreman, se usa el término incluso que es terrible. Entonces, no necesariamente, y eso tenemos que ser muy claro como especialistas en educación, decirle a los apoderados que no necesariamente un alto puntaje en el CIMSE indica buen Mario, colegio. Pero en esa lógica tampoco debería haber entonces PSU. La PSU también la cuestionamos nosotros, por supuesto que Pero la no la están cuestionamos. boicoteando como con el CIMSE. No la estamos boicoteando por el impacto que tiene sobre una familia que está esperando que su hijo ingrese a la universidad y por el mismo estudiante. Pero nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo que tiene que cambiar el sistema de admisión a la universidad. Por supuesto, es una prueba también muy segregadora, es una prueba clasista y machista. Mire cómo la hemos calificado. Porque tiene un sesgo de nivel socioeconómico. Los estudiantes de educación técnico-profesional están absolutamente perjudicados en la PSU. Y también las mujeres. O sea, que en los más altos puntajes, apenas un 20% sean mujeres. Y además quienes plantean que reproduce las condiciones de desigualdad. Exactamente, por eso yo digo segregadora. Entonces, la PSU es una muy mala prueba. Yo creo que hay estudios, hay un estudio que se escondió acá, que vino a hacer Pearson, una empresa internacional, se escondió, no se dio a conocer públicamente, que es lapidario con la PSU como instrumento adecuado. ¿Y cómo se evalúa entonces a un buen profesor de un profesor que no lo está haciendo tan bien? Hoy día la carrera docente establece sistemas de evaluación bastante exigentes. Hay que preparar un portafolio, hay que hacer muchísimo trabajo, es bien agobiante y hay que rendir una prueba cada 4 años de conocimientos específicos y pedagógicos. Entonces, más encima los sostenedores tienen posibilidad, según ley, de tener sus propios sistemas de evaluación. Nosotros estamos sobrevaluados los profesores. Más bien perdemos muchísimo tiempo que debiéramos dedicar a nuestros niños en prepararnos para las evaluaciones, perder entre comillas, digamos. Uno tendría que decir, ¿qué es prioritario? Que el profesor se dedique a sus niños, a preparar material, a atender a ellos, a escucharlos. Cada vez tenemos menos tiempo de conversar con nuestros estudiantes, cada vez tenemos más tiempo de conversar con nuestros apoderados, los mismos que han marchado, reclamando contra ese sistema agobiante y deshumanizante. Nosotros tenemos cada vez menos tiempo. Entonces, no se necesitan más evaluaciones para los docentes, se necesita que se nos deje trabajar tranquilos más bien. En medio de todo esto, perdón, ustedes están convocando a un paro nacional junto a otras organizaciones. ¿Por qué? Estamos convocando un paro nacional porque no ha habido respuesta del gobierno. Si uno se fija, salieron 1.200.000 personas a las calles. En otros países probablemente eso hubiera generado la renuncia al presidente. Digámoslo así, aquí es tan férreo y es tan apernada la élite al poder, es tan incapaz de ceder que no ha ocurrido. Tal vez sería una solución, pero con este presidente parece que difícilmente eso va a ocurrir. Pero entonces, la presión para que los cambios se efectivicen y sean reales y no sea una cuestión retórica, tiene que mantenerse. Por eso estamos llamando para mañana a la huelga general, huelga pacífica, a cara descubierta, con manos limpias. Quiero aprovechar de decir que ha circulado una fake news canallesca, que ha circulado por redes sociales como simulando ser el instructivo de Unidad Social, donde se dice a quemar buses, a destruir negocios, a asesinar carabineros, dice como si fuera un instructivo. Se entenderá que eso es una canallada. Habría que ver quién tiene la pretensión. Yo creo que nosotros vamos a exigir al gobierno que se haga una también, y investigación. sobre todo después de ver lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en Santiago y también en otras ciudades del país, de que efectivamente existen hoy día grupos antisistema, grupos anárquicos, grupos que también, digamos, usando algunas de estas plataformas, están llamando a la violencia. Sí, pero no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Nosotros El somos... gobierno, perdón, ha llamado públicamente a todos los actores sociales a condenar los hechos de violencia. Mire, nosotros no tenemos que dar ninguna prueba de la blancura al respecto. Los profesores y todas las organizaciones que estamos ahí en Unidad Social nunca hemos avalado la violencia, nunca hemos llamado a la violencia, nunca hemos estado de acuerdo con los incendios de locales, tampoco estuvimos de acuerdo con el incendio de La Moneda, que hay algunos que hoy día están en el gobierno y que les encantó el incendio de La Moneda hace algunos años atrás. Nosotros nunca hemos estado a favor de eso, hemos sido muy claros. Nuestro lema en el paro docente fue a cara descubierta y manos limpias. Ese fue nuestro lema y es el mismo que estamos usando ahora. Entonces, es absolutamente mañoso pretender siquiera hacer una relación, aunque sea indirecta, entre lo que representamos en Unidad Social y a lo que hemos convocado, que es a manifestarnos organizadamente, a manifestarnos responsablemente, con propuestas además. Ayer hemos presentado el pliego con nuestras peticiones, con nuestras propuestas de cómo salir de este conflicto. Y cualquier asociación con los hechos de violencia que siempre hemos condenado y que jamás hemos sido parte de ellos, es mañosa.
Sí, solo en términos prácticos, usted menciona esta petición que están haciendo el Consejo de Rectores de que se pueda correr la PCU. ¿Han recibido alguna respuesta desde el Consejo? No, eso lo hemos hecho recién hoy día y nosotros esperamos que haya interlocución. Entiendo que ellos tienen una reunión ahora en estos días. Lo digo por lo que está pasando en los colegios, que ya en cuarto medio por lo menos he visto lo que está pasando en algunos liceos de Providencia. Volvieron a clases hoy y ya mañana les cierran el año escolar, pero en muchos casos tampoco con todas las notas. Así es, sino por eso digo, o sea, evidentemente, mire, el gobierno ha pretendido esta semana, quiso hacer como una suerte de simulación de normalidad con el sistema escolar desde el Ministerio de Educación. Y obviamente esto no está normal. Obviamente, los colegios que están con clase tienen asistencia promedio de 20% de alumnado. Evidentemente hay líos de transporte, hay líos en la familia, no está normal la situación y no va a seguir normal mientras el gobierno no dé respuestas más claras de que efectivamente está escuchando. Entonces, que el gobierno, la Corte o el Ministerio de Educación específicamente, de intentar simular normalidad porque no hay tal. Y yo creo que el Consejo Rector, y yo confío, ahí hay gente bien sensata y bien inteligente, yo creo que ellos se van a dar cuenta que es imposible que se mantenga, que no es conducente, que no es bueno ni para ellos ni para nadie, que mantener una fecha artificialmente en circunstancias que los alumnos... Una decisión que en todo caso se debiera anunciar pronto, digamos, porque la última comunicación oficial al menos es de la semana pasada en términos de que esto lo están evaluando, digamos, y que por lo menos se mantiene. Sí, pero nosotros creemos que no hay condiciones y yo confío en la sensatez del Consejo Rector. Muy bien, pues Mario Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación.